se escucha su voz, soltándose está en la tierra. Se escucha su voz, los montes responden, la lluvia no cesa, se escucha su voz, la tierra reseca espera la gracia de Él. Se escucha su voz, las aguas se temen, se escucha su voz, montañas se asustan, se escucha su voz. Él va a hablar a la creación. Se escucha su voz, se escuchan los suelos, se escuchan los cielos, se escucha su voz, soltándose está. Oh, casa de Zabulón, oh, casa de Zabulón, mayor es el que está hablando, mayor es él. Oh, casa de Zabulón, oh, casa de Zabulón, escucha su dulce voz, escúchalo a él. Tus guardianes, tus carceleros ya saben que la luz predica más fuerte que la iniquidad. Que escuche el mar, que escuche la sierra, los desiertos también, los montes más altos, volcanes y selvas, escuchen al Señor. Todos tus guardianes caerán, todos aquellos caerán, aquellos que dijeron esta tierra es mía, callarán. Porque las luces que el Padre ha guardado, las luces que enseñan justicia a los cielos, las luces están moviéndose hoy aquí. La tierra lo sabe, los cielos lo han visto, la brisa los oye, se escuchan sus pasos, las luces están en sus lugares ya hoy. Tiempo de oscuridad, tiempo de confusión. Escuchen el canto de la tórtola, se escucha venir. Los hijos están levantados, los hijos están esperando. Es tiempo de reconocer su voz de otra voz. Oh Zabulón, oh Zabulón, mira al Señor, mira al Creador del mar. Tus naves no pueden salvarte, tus muchos comercios no ayudan. Búscalo a Él, escúchalo a Él, es tiempo de oír. Su voz resuena más fuerte que la voz de la tierra. Su voz es más clara que la voz de la sangre. Él es la aurora, es la luz de la mañana, y su voz se ha soltado sobre la tierra. Isaacar ha tomado su lugar, está esperándote en el monte, porque tú y él deben llamar a las naciones para que suban al monte a ofrecer sacrificios de justicia. Así que deja los comercios, deja la orilla, sube al monte, deja la orilla. No es tiempo del mar, es tiempo del monte. Una vez más, la zarza está encendida. Una vez más, la voz resuena en lo alto del monte. Una vez más, el Señor te dice: deja tus tiendas, porque tengo algo especial para ti. Isaacar está en su lugar, faltas tú. Así que ponte firme, asegura tus lomos, ponte tus sandalias, mira al frente, deja atrás todo lo que te ata y sube al monte, porque escucharás su voz. Y una vez más, esa voz te hablará, te
te dirá: mío eres tú. No hay muerte, no hay oscuridad que pueda estar frente a mí. Oh Zabulón, es tiempo de subir a la montaña. Las batallas de la costa pueden esperar. Es tiempo de subir a los lugares altos. Es tiempo de soltar luz y reconciliar a los montes que no quieren ser hermanos. Aquellos que han dicho: soy el rey de este lugar y nadie me moverá. He aquí la cabecera de los montes. He aquí Sión está siendo visible otra vez sobre toda la tierra. Y el gran monte está clamando y diciendo: es tiempo de reconciliarse. Yo sé que las muchas ofrendas han contaminado el corazón de estas montañas, pero he aquí hay un grupo de montes de luz que todavía ha guardado el testimonio de la eternidad. La voz se ha soltado y se está liberando desde las alturas de Ciudad Luz, Zacatecas. Se está liberando, se está liberando, se está liberando. Ciudad Luz está diciendo: subamos a las montañas, ofrezcamos sacrificios de justicia, porque aquí las naciones están mirando todo lo que está sucediendo. Eso es. Sí, Señor. Esa es mi respuesta. Mi espíritu reconoce tu palabra y mi oído se une a tu voz. Profetiza, Soy uno profetiza, Zabulón. contigo, Sí, soy Zabulón. uno contigo. Sí, Zabulón. Tú estás en mí y yo estoy en ti. Soy uno contigo, soy uno contigo. Tú estás en mí y yo estoy en ti. Soy uno contigo, soy uno contigo. Tú estás en mí y yo estoy en ti. Soy uno contigo, soy uno contigo. Tú estás en mí Sí. y yo estoy en ti. Y toda división es quitada, toda orfandad es removida. Hemos escuchado tu voz en las cárceles y en lo más profundo, y mi respuesta es adorar y encontrarme en lo alto contigo. Salgo de toda aflicción, salgo de toda esclavitud y miro a ti. Pongo mis ojos en ti. Mis manos se levantan delante del gran rey para decir: solo hay un Señor. Oh, puertas alzan hoy sus cabezas y escuchan el bramido, el rugido del gran rey.
Señor. Las aguas dicen, soy uno contigo, soy uno contigo, soy uno contigo, Señor. Al unirnos a tu voz, al unirnos a ti, nuestros ojos se abren y miran al eterno, al que está sentado. Miramos la eternidad, miramos la gloria que es desde antes de la fundación. Recordamos quiénes somos, nos hacemos conscientes de quiénes somos delante de ti. Las memorias eternas se activan en Zabulón, en tus hijos, en la creación, y recuerdan la voz de aquel que los llama desde la eternidad hasta la eternidad. Recuerdan hoy la voz. Al mirarte hoy a ti, miramos tu majestad. Al que está sentado en el trono, que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria. Yaakov
está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Sea a ti la gloria, la honra y el poder, riqueza, dominio, autoridad al Rey. Sea a ti la gloria, la honra y el poder, riqueza, dominio, autoridad al Rey. Toda gloria y poder, riqueza y majestad al que en el trono está. Toda gloria y poder, riqueza y majestad al que en el trono está. Toda gloria y poder, riqueza y majestad al que en el trono está. Toda gloria y poder, riqueza y majestad. Decimos una vez más, toda gloria, Toda gloria y poder, riqueza y majestad. levanta tu voz, decláralo. Todas las mujeres lo dicen. Nos unimos y decimos: Toda gloria y poder, riqueza y majestad, al que en el trono está.
sentado, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Él es digno de toda nuestra adoración. Él es digno. El Cordero, el sacrificio perfecto, el que nos redimió, el que fue la propiciación perfecta, el justificador, el que nos devolvió el privilegio de volver a la casa, nos reconcilió. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Quiero invitarlos a tomar su lugar, por favor. Buenas tardes a todos. Hay como 2 filas aquí de asientos libres. Para los hermanos que están atrás, pasen, por favor. Hay 2 filas libres. Tengan todos muy buenas tardes. Qué rico estar con ustedes.
Qué alegría, qué privilegio tan tremendo el poder compartir en nuestra segunda jornada de las 4 que tenemos esta semana. Dios es bueno, qué alegría. Algunas cosas técnicas para los que quizás llegaron recién. No se olviden de que no se permite fotografiar ni grabar. Por favor, desconecte, apague su celular para que no le haga pasar un papelón. ¿Sí? Apáguelo o póngalo en modo silencioso mínimamente. Pedir a los papás que nos ayuden con los niños. Ayer había mucho ruido para allá. Por favor, les pido que hagan que esos niños guarden silencio. Es muy importante. Sé que es difícil dejar a los niños en casa y es mejor que no los dejen, pero sí habíamos anunciado que no había servicio de cuidado de niños. Por lo tanto, confío mucho en que los papás no consideren esa parte como el lugar de los niños, ¿sí? Para jugar. Deben estar en lo posible al lado de sus padres, o los padres estar muy cerca ahí para que no haya ruido. Les pido por favor que seamos cuidadosos con eso. El día de ayer revisamos, estamos en temas que son aproximaciones. Yo les dije ayer al empezar, lo que voy a compartirles no es nuevo. Lo que nos trajo el querubín hace unos meses cuando estuvimos al pie de la cordillera de los Andes, ahí en el sur, fue el poder ver por primera vez, por lo menos nosotros, una coordinación maravillosa en toda la Escritura respecto a todo el proceso de salvación que el Señor había preparado, no solo para nosotros. Van a ver ustedes que su salvación abarca 5 grandes áreas. Vamos a llegar a eso. Yo creo que mañana empezaremos con esa parte. Hoy es el último día de poner la base para poder entrar a la dimensión propiamente de lo que nos mostró el querubín. Hasta el momento no he mencionado nada de lo que él nos dijo. Yo les voy a decir, esto exactamente nos dijo. Hemos tomado cuidado de anotarlo para que esté literal. Y sí, habían muchas imágenes y es un poco la parte difícil de ser fieles, tratar de serlo al menos para poder transmitir lo que se nos confió. Algunos ya saben que nosotros, cuando digo nosotros, es toda la compañía de hermanos, de ministros que caminamos juntos muchos años ya. Nos reunimos al menos 2 veces al año, ¿sí? Una vez nos reunimos solo para escuchar al Señor. Normalmente en enero nos apartamos 7, 8 días para tener reuniones en silencio, donde no hay más que una guitarrita, adoramos unos minutos y luego nos quedamos en el Espíritu por horas. La última vez fue en enero, estuvimos 8 días en un tiempo de escuchar al Señor, que Él nos diga qué hacer. Yo había planificado que este año iba a viajar muy poco, quería quedarme más en casa. Y va a ser uno de los años en los que más vamos a viajar, porque nuestra agenda la armamos a partir de esa reunión. Ahí el Señor nos dice qué hacer y qué no hacer. Y nos reunimos normalmente entre septiembre y octubre en otra reunión mucho más grande, mucho más familiar, para compartir estrategias que el Señor nos está enseñando a todos de cómo caminar en Él, pero desde el punto de vista donde estamos. Es decir, es una reunión donde van pastores, van los líderes de las congregaciones que ellos tienen, pastores invitados, amigos. Y digo pastores para no entrar en el menjunje de apóstoles, profetas y todo el presbiterio, ¿sí? En pocas palabras, nos reunimos todos aquellos que estamos metidos en el proceso de transformación. Nos reunimos todos aquellos que están empezando. Hay muchos pastores muy jovencitos, por ejemplo, que quieren entrar a moverse en el espíritu, a moverse en lo profético, pero ha habido tan malas experiencias a nivel de iglesia. Cada poco conozco un pastor que literalmente tuvo... Esta semana hablaba con un pastor que la iglesia le quedó devastada con un grupo de personas que
pues fueron tomadas por un espíritu profético, ¿verdad? Y dejaron la escoba, como dicen en Chile, un desastre. Y yo le hablaba y le explicaba que eso no es lo profético, ¿no? Que lo profético es una manifestación de Cristo distinta. O sea, cuando nosotros separamos un ministerio de lo que Él es, vamos a hacer cualquier disparate. Porque todos los ministerios son una extensión de Él. Él es el apóstol y es la extensión de Él. Él es el profeta, es una extensión de Él. Cuando yo quiero desarrollar mi ministerio paralelo a Él o sin Él o con mi experiencia, la embarré. O sea, ahí vamos a tener un desastre y eso es lo que pasa constantemente. Entonces, por ejemplo, en esa reunión van muchas veces pastores que están empezando, que no saben cómo dar estos primeros pasos. Y nos reunimos, normalmente escogemos un hotel al borde del mar y nos vamos ahí familias enteras para compartir. Este año tenemos justamente entre septiembre y octubre una reunión muy linda en Panamá, que es solamente para descansar, pero también para meternos en temas muy lindos. El año pasado el Señor nos mostraba cómo los ministerios construyen una casa. Y fue tan bonito ver un modelo de cómo, pues para esto es lo evangélico, ¿no? Lo evangelístico, para esto es lo más magisterial. Y veíamos la casa. Este año nos reunimos a escuchar al Señor y literalmente el Señor nos hizo recorrer el mundo entero. Porque a diferencia de que Él por ejemplo, nos dice este año es importante China. Y le preguntamos, ¿por qué es importante China? Entonces nos empieza a hablar de China y nos habla de esto y de aquello y de aquello y de aquello. Por ejemplo, lo que tú decías, Abimael, lo que está pasando con China, el Señor nos mostró hace 4 años, 3 años, en un tiempo en Florida. En Chile, en el sur de Chile, es verdad. Y ahí nos habló acerca del mar, del comercio de China por las aguas, de cómo se afirma esto en las naciones, yo qué sé. Entonces cada poco nos muestra un poco lo que viene, ¿no? Para prepararnos, para afirmarnos, para poder saber qué sumar, qué restar. Y esto es tan bueno, porque hay tanto que terminaríamos dando golpes a todo lado. ¿No? Hay tantas voces, hay tanto ruido alrededor de nosotros, que es muy fácil confundirse. Por eso es que yo no podría hacerlo solo, yo necesito de la compañía de hermanos con los que nos reunimos porque yo no puedo hacer solo nada. Sí, yo necesito de mi esposa para todo, o sea, literalmente somos uno y necesito de toda la compañía de gente con la que caminamos porque solo no. Ya pasó el tiempo de querer conquistar el Everest solos, ¿no? Necesitamos al cuerpo más que nunca. Y este año el Señor nos habló muchísimo acerca del mundo, nos mostró unos caballos tremendos que rodeaban la tierra y nos pidió que los siguiéramos y los seguimos por todas partes. Empezaron en las estepas de Siberia, Rusia, y nos iba diciendo, miren aquí, miren aquí, miren aquí, miren aquí. Y pues lo que hacemos nosotros es obedecer, ¿no? Miramos ahí y miramos qué pasa. Anotamos, compartimos, luego nos quedamos conversando un poco, ¿y qué esto? ¿Y por qué será esto? Le preguntamos al Señor, volvemos a preguntarle. Entonces es un tiempo muy rico de aprendizaje, de escuchar al Padre. Y este año, quiero simplemente mencionar esto, por eso estoy dando esta introducción. Me gusta que sepan que yo no recibo esto solo. O sea, aquí ustedes no han venido a escuchar lo que el hermano Fernando ha recibido, sino lo que mucha gente de muchos lugares con los que caminamos muy cerca hemos recibido juntos. No todos están aquí arriba hablando, yo estoy hablando de parte de todos ellos para comentarles algunas cosas, pero en la práctica, cuando son temas que se abren y son temas nuevos, es muy importante que podamos estar escuchando y pesando lo que estamos escuchando juntos. Es muy difícil caminar con otras personas, iríamos más rápido solos, pero no iríamos tan lejos. Entonces uno aprende muchas cosas, además de que a Dios en realidad, lo que Él quiere es transformarnos. Y uno no se transforma viviendo solo, necesita
a esos hermanos que te atraviesan acá, ¿verdad? Y uno aprende ahí niveles de cruz distintos. Es que sí, Él está comprometido en matarnos. Él quiere matarnos. Vivos no le servimos. Entonces, qué bueno es saber que hay otros hermanos que le ayudan. Puedes escoger a alguien y decirle, no sabes cuánto me ayudas tú. ¿Cuánto le ayudas? Ya se están buscando entre ustedes, ¿eh? Ahí estoy mirando. Ahí veo esas miradas. Sí, ya sé. Y el último día, estos caballos entraron a África y se cerró todo. Ya no pudimos ver nada más. Fue como, como se acabó, se cortó la señal, ¿verdad? ¿Dónde quedó? Bueno, nos despedimos, eso fue en enero, febrero, marzo, y acabamos de estar, hace unas 2 semanas atrás estuvimos en Colombia. A los que les gusta el café, estuvimos en la puerta del eje cafetero, estuvimos en Pereira, Risaralda. Nos fuimos a hacer un entrenamiento a cerca de 600 líderes a puerta cerrada en un hotelito. Y fue muy lindo, tuvimos varios días junto con ellos, compartimos, pero uno de los días tuvimos un tiempo para ver en el espíritu y de repente aparecieron 2 ángeles de África. Y esto fue genial, porque de repente, donde habíamos quedado nosotros en enero, ahí se van los caballos, ¿verdad? Ahí se van. De repente vinieron 2 ángeles. Eran 3. Uno venía del Padre y 2 venían de África. Y nos dijeron, bueno, ¿qué puedo decir que puedan escuchar? Nos dijeron, está viniendo el tiempo de remover el estrato de África de todas las naciones. Y eso de por sí es muy fuerte. Entonces nos dieron el nombre de un par de lugares. Nos hablaron de Colombia porque básicamente estábamos orando por Colombia. Nos habló muy fuerte acerca de asegurar una puerta que habíamos perdido, que la perdimos. Tenemos que recuperarla rápido porque el Islam está queriendo meterse otra vez por ahí. Y entre las cosas que pasaron es de que, y puedo anticiparlo ya, nosotros habíamos recibido la confirmación en enero, en esa reunión, de un anhelo que tenemos con mi esposa, que si les digo son 20 años, es poco. Es una movilización contra el sistema de la Reina del Cielo, pero a nivel global. Entonces yo soñaba y decía, un día vamos a hacer una movilización con 200 naciones contra este sistema. Y en enero el Señor nos dijo, este es el año. Yo quedé ahí muy impactado. Así que a lo largo de este año les vamos a mandar muchos mensajes porque ustedes van a ser parte de esto. ¿Sí? México es sumamente importante en todo este proyecto. Y no es la vieja manera de hacer la guerra, repito. Entonces vamos a ir a las catedrales. No. Usted está viendo una reina del cielo católica. Yo le hablo de un sistema de reina del cielo que es transversal y abarca todo. Finanzas. El tema de la guerra en Ucrania está detrás de esto, ella. Salud, gobiernos. No está hablando de imágenes, sí lo es, pero no es todo. Es mucho más grande. Y esperamos contar con la parte de ustedes. Del 1 al 4 de julio va a haber una convocatoria abierta, va a ser una escuela abierta, liberada, sin pago, para todas las naciones.
y vamos a tener conexiones con muchísimos países en inglés y en español. Pero lo interesante es de que después de que conocimos estos dos ángeles de África, en la última semana nos han contactado obispos y pastores de África como nunca antes. Tenemos un grupo interesante hoy día de que Angola, que no sé qué, que no sé cuánto, y gente que en la vida le hemos conocido, nos han llegado sus contactos, y de hecho esta semana tenemos que tener una reunión con ellos para explicarles esto, y es gente que sabe de qué se trata, pero no todo, y quieren escucharnos para sumarse. Y se ha unido India, se ha unido, tenemos ya varias ciudades de Australia, o sea, es interesante cómo los ángeles pueden ir más rápido y más lejos de lo que nosotros humanamente pudiéramos hacerlo. Entonces estos ángeles fueron, esto es mi conclusión, esto no me lo dijeron, pero yo creo que los caballos fueron a movilizar a los ángeles de África, y estos dos ángeles que llegaron son los primeros testigos de lo que Dios va a hacer en África, porque el tiempo de África está aquí a la puerta. En el año 2030 Dios va a provocar una explosión en África sin precedentes. Ahora, eso está pasando, pero en menor escala. Hay unos ministerios proféticos en África que nos dejan sentados. O sea, que nos dejan sentados, que no hay en Hispanoamérica nada parecido. Son tremendos. Sí, hay mucha estructura todavía de denominación, pero pues al Señor eso no le importa, ¿sí? O sea, cuando Él quiere hablar, va a hablar o con una mula o con un pastor, o a través de un pastor o a través de un apóstol o quien sea. Y lo que quiero decir es esto: los primeros que se movilizan cuando Dios quiere hacer algo son los ángeles. Ellos son los primeros. Ellos son los que aperturan los territorios, son los que conectan a las personas, son los que hacen los puentes para que podamos luego nosotros caminar por ellos. Siempre los hemos visto como, dentro de la mentalidad tradicional del cristianismo, los ángeles son decoración. Pero eso es algo totalmente equivocado, porque ellos van normalmente antes que nosotros, ya están. Porque si no, probablemente seríamos rechazados, la puerta se cerraría, ellos van delante. Entonces, estos dos testigos que llegaron de África, a mí, ese momento cuando estamos en la intercesión, súbitamente vi cómo se conectó la intercesión que había quedado en enero, y esta era la continuación. Y se abre un espacio muy interesante. Entonces, lógicamente, lo que va a pasar del 1 al 4 de julio va a liberar mucho de lo que está sometido en África también. Entonces se viene un tiempo de apertura para Italia, se viene un tiempo muy fuerte en España. Por eso es que apenas termina la movilización el 4 de julio, el 6 de julio tenemos una escuela en España. ¿Por qué? Porque España es quien sostiene al Vaticano, no el Vaticano a España. Entonces el día 6, imagínense, apenas un día después, el 4 termina la movilización global contra esto, el 5 hay un respiro y el 6 empieza una escuela, nada menos que en el corazón espiritual de España, Toledo. Ahí está el diseño de España, Toledo. Estaremos 4 días en Toledo y 4 días en Sevilla. Para que, pues vamos a tener muchas cosas que ir a publicar después de que la tarea se haga a nivel global, y la primera nación que va a recibir las buenas noticias de ese evangelio va a ser España. Y con España vienen una cantidad de países como Filipinas, tremendamente oprimida por todo el sistema español. Viene Italia de cabeza inmediatamente después, y junto con eso se abre un abanico donde Dios lo permita, vamos a ver naciones buscando a Dios de una manera diferente. No estamos buscando un avivamiento, no estamos buscando grandes concentraciones de esto, de aquello, no. Estamos buscando lo que vamos a hablar estos días en todas partes.
Entonces nuestro trabajo no solo es teórico, aquí es muy rico, ¿verdad? Aquí podemos hablar de esto y de aquello, podemos hablar de que hay que ir y que los animales y que las montañas, sí, qué bueno. ¿A qué montaña has subido? Entonces, una parte de nuestro trabajo es esta, estar aquí, ponernos de acuerdo. Este es un tiempo donde estamos poniéndonos de acuerdo. Él nos dijo para esta escuela que Él iba a traer ángeles de todas partes, porque esencialmente el Evangelio del Reino es un tema de ángeles, no es un tema nuestro. De ahí que todo lo que hacemos en Dios tiene una combinación de ese tiempo de escuchar, de quedarse quietos, ser impartidos, y tiene un tiempo de acción, de correr, de arraigar o desarraigar, destruir o edificar. ¿Cierto? ¿Están conmigo? No es simplemente un trabajo de, pues, ya lo dije, hay más. Les comparto esto para que vean que en concordancia con lo que estamos compartiendo y vamos a compartir, se están dando varios procesos en paralelo a nivel de muchas naciones. Entonces sí necesitamos de ustedes. Esta tierra necesita de ustedes. Muchos de ustedes llevan años peleando por esta nación. Pues queremos unirnos a lo que ustedes han recibido, a lo que nosotros hemos recibido, y que en ese proceso el Señor pueda quitar lo que no es suyo, fortalecer lo que sí es y caminar en una dirección, en un espíritu de unidad. Amén. Bueno, qué rico, qué bueno. El día de ayer terminamos con esta lámina hablando de cómo cada vez que Dios se muestra, tenemos la luz como testigo. Seguimos rápidamente. Los llevo a Génesis 1:1, todos los versos están ahí. Les dije que íbamos a revisar Génesis rápido, debo hacerlo para simplemente poner en orden. Ustedes lo están escuchando y muchos dicen, oiga, Fernando, yo escuché esto en tal escuela. Sí, pero los ángeles no. Entonces, esta escuela es para ellos también. Por eso he tomado el cuidado de explicarles a ellos, a través de esta escuela, cosas que ellos no las tienen claras. Porque la multiforme sabiduría de Dios debe ser predicada ahora a los principados y a las potestades en lugares o en los celestiales. Entonces, el hecho de que tú lo sabes no significa que los ángeles de tu país lo saben, pero ahora sí lo van a saber. ¿Sí? Génesis 1:1, en el principio, Reshit, Elohim Aleph Tab creó los cielos, Shamaín, y la tierra, Eretz. ¿Sí? Ahí está la palabra original en hebreo, después de la palabra que está en letra normal. Lo pongo porque cada palabra de esas ustedes saben que tiene un peso muy importante, y lo pongo para que no lo olviden. ¿Sí? Génesis 1:2, pero la tierra se ha precipitado en un caos, tohu, y vacío. Tohu es interesante. La palabra tohu significa, por ejemplo, despropósito. O sea, una persona que, por ejemplo, se aparta de su llamado, se cumple en él Génesis 1:2. Ahora tu vida ha sido convertida en caos. ¿Y qué hay? Oscuridad. ¿Y qué más hay? Se pierde toda superficie, todo es cubierto por aguas. ¿Aguas de qué? De confusión, aguas de tristeza, de depresión. O sea, esto que estamos leyendo se aplica a la vida de esa persona que un día, por ejemplo, se aparta de Dios. ¿Qué viene a él? Caos. Y la palabra tohu es interesante, tiene como 25 diferentes pequeñas acepciones, y una de ellas es perder el propósito. Entonces podríamos decir, y la tierra perdió el propósito y se vació. Qué tremendo, ¿no? Pero la tierra se ha precipitado en caos, tohu y vacío, y hubo tinieblas, Josek, sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Biblia de las Américas. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Versículo 3. Entonces dijo Elohim, haya luz,
y hubo luz. Y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla, y llamó Elohim a la luz día y a la tiniebla llamado noche, y hubo tarde y hubo mañana. No dice que hubo noche. Día 1. Verso 6. Entonces dijo Elohim: haya una expansión, raquía, en medio de las aguas, que esté separando las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión, raquía, para que separara las aguas que estaban debajo de la expansión, raquía, de las aguas que estaban encima de la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Es del único día en el que no se dice que fue bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues se entiende. Leo un versículo que no pude evitar ponerla. Esta lámina la saqué de la Escuela del Gobierno de Dios, por eso tiene otro estilo. Pero cuando esta mañana revisaba todas en paralelo una vez más, dije, esto tiene que estar. Job 38, 12 y 13, la Septuaginta dice: di orden en tu tiempo a la luz de la aurora, para que la estrella de la mañana viera su propio lugar, para apoderarse de los bordes de la tierra y sacudir de ella a los malvados. Yo les hablé y les dejé ayer con la luz de la mañana, les dejé con la aurora, ¿cierto? Les explicó quién es la aurora. Cristo. Ahora, no se olviden, por favor, cambiamos de día, pero no de revelación, ¿sí? Di orden en tu tiempo a la luz de la aurora, Cristo, para que la estrella de la mañana, Cristo, viera su propio lugar. Él no lo tenía. No se olviden de eso. Para apoderarse de los bordes de la tierra. ¿Quién? Él. Y sacudir de ella a los malvados. ¿Dónde están los malvados? En el borde de la tierra. ¿Qué bordes de la tierra tiene México? O sea, quiero que vayan, a ver, métanse en el verso. Está hablando de Cristo. Está hablando de que Cristo recibió una palabra en un tiempo para posicionarse y poder tomar los bordes de la tierra. ¿Todavía no? Bueno, espero que más adelante sí. Ok. Creemos. Sí, está muy claro. Sí, esto está en la Septuaginta, no se olviden, la versión 70. Día tercero. Entonces dijo Elohim: sean reunidos las aguas de debajo de los cielos en un solo cúmulo, y se ha visto lo seco. Y fue así. Las aguas de debajo de los cielos fueron reunidas en sus cúmulos, y fue visto lo seco. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas ha llamado mares. Y vio Elohim que estaba bien. Y dijo Elohim: produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas sobre la tierra según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Entonces dijo Dios: haya lumbreras, Maor, en la expansión, raquía, de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y sean como luminarias, Maor, en la expansión, raquía, de los cielos, para brillar sobre la tierra. Y fue así. Y Elohim Aleptab constriñó dos grandes maldiciones, Maor, en la lumbrera Maor,
Aleph Tab para dominio del día y en la lumbrera menor para dominio de la noche. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche y para dividir la luz de las tinieblas, y vio Elohim que estaba bien. Y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Génesis 1:20. Entonces dijo Elohim: bullan las aguas, reptiles vivientes y aves que vuelen sobre la tierra debajo de la expansión, raquía de los cielos. Y fue así. Así creó Elohim los grandes monstruos acuáticos y todo ser vivo que repta, que produjeron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim los bendijo, diciendo: sean fructificados y multiplicado, y henchido en las aguas de los mares, y multiplicado el ave sobre la tierra, multiplíquese el ave sobre la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Es solo una notita, ¿no? No quiero detenerme aquí porque aquí nos quedamos otro día. Qué interesante que son los animales los primeros bendecidos antes que el hombre, ¿verdad? Una notita pequeña, pero no insignificante. Día sexto. Entonces dijo Elohim: produzca la tierra seres vivientes, según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y fue así. Así hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y dijo Elohim: hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim, Aleph Tav, creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. Y hubo tarde y hubo mañana, el día sexto. Algunas conclusiones que quisiera simplemente que no olviden. Primero, Dios crea la tierra antes que al hombre, ¿correcto? Fácil. 2. En la tierra ya están las semillas de todo el reino vegetal, ¿cierto? No hay que plantarlas, ya están ahí. Génesis 1:12. 3. Los animales terrestres también son formados del polvo de la tierra, igual que el hombre. Es decir, tenemos similitudes genéticas con los animales. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Por qué? Porque aún el hombre es tomado del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Esos dos últimos puntos, Génesis 2, están tomados del capítulo 2, que no he leído, donde está el segundo relato de la creación y se describe el reordenamiento. ¿Estamos? Solo me he limitado por un tema de tiempo al capítulo 1. Quien quiera ver en profundidad, verso por verso esto, pues remítase a El Gobierno de Dios, que está en la escuela del 2019. Vale, sigo. Hablemos del pecado entonces. Sí, hemos hecho un repaso muy rápido. Empezamos a focalizar el tema del pecado, porque si se va a predicar un evangelio, es bueno entender, bueno, ¿y quién pecó? Porque es una buena noticia que debe llegar a quienes. ¿Ok? Hablemos del pecado. En una sola lámina he tratado de hacerles un resumen de la misma forma de todo lo que pasó en estos eventos, ¿sí? Lo que llamamos eventos primarios. Para los que no lo han visto nunca o para los que ya lo han visto, muy rápido hago un pequeño resumen. Esa línea pretende brevemente explicar una secuencia, utilizo una palabra poco adecuada, cronológica. Sabemos que está mal adecuada porque estoy hablando de tiempo humano y en ese momento no hay tiempo humano, por lo menos no en toda la línea, ¿ok?
Pero para poder entender la secuencia de lo que pasa, hice este gráfico. No está completo en todos los detalles, es referencial. ¿Qué se ve aquí? La línea empieza con lo increado, es decir, empieza en un momento en que no hay creación material alguna ni espiritual alguna, ¿cierto? Lo primero que Dios crea son las luminarias. A eso se llama los albores de la creación. Ahora, todo esto está respaldado con muchísimos versos en la palabra, especialmente los profetas del Antiguo Testamento hablaron en diferentes partes de estos asuntos. Recuerden siempre que los libros de la Biblia no están en orden cronológico, que los profetas y escritores nunca pretendieron hacer un relato cronológico, salvo Reyes y Crónicas, que son la excepción. Bien. Las luminarias, ¿qué son las luminarias? Luminarias son luces. De hecho, si ustedes ven en el relato, Dios va a crear las luminarias en el día cuarto. Habla del sol, la luna y las estrellas. Ellas son las luminarias. La palabra que se utiliza para sol y luna es Maor. Y esa palabra es sumamente poderosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa luminarias, pero también significa convocación. Por eso dice que esas luminarias van a marcar los tiempos. Por eso el calendario lunar que gobernaba en Israel empezaba en primavera con la cosecha de la cebada, ¿cierto? Cada una de las 5 fiestas anuales de Israel coincidían con los ciclos del sol en el año. ¿Está conmigo? Porque Dios había establecido que toda la raza humana y toda la creación, incluyendo las plantas y los animales, se sujeten al sol y a la luna. Ellos marcaban el tiempo. Pero la palabra tiempo ahí está más asociada no solamente a qué hora es, sino también a lo que sucede en esas convocatorias. Pascua, por ejemplo, es una puerta. La palabra también significa puerta. La palabra significa convocación. La palabra significa fiesta. Cada una de esas fiestas hebreas era una puerta para reconciliarse con Dios, pero también era una puerta, sí, para entrar al tiempo de Dios. O sea, hay mucha riqueza en todo esto que de ninguna manera, digamos, uno puede pasarlo por alto si entiende o quiere entender cómo Dios organizó el universo. Esto no es caótico. Él dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo acá? A ver, varones acá, mujeres acá. Usted se hace cargo aquí, usted se hace cargo acá. Eso hizo Él después de Génesis 1:2. Él puso en orden todo y puso autoridades. ¿Estamos bien? Bueno, las luminarias son de los primeros seres espirituales que Dios crea. A esas luminarias los griegos les van a llamar musas. Sofía es la primera luminaria, sabiduría. Las luminarias son tanto seres espirituales, pero también en otros sentidos son planetas, en otros sentidos son estrellas. ¿Podríamos decir que las luminarias son básicamente ángeles? Para fines pedagógicos sí, pero si uno quiere ser riguroso en el tratamiento del texto, quiere respetar el texto, yo te diría no. ¿Por qué? Porque la palabra para designarse a ellos es diferente a Malak, que es ángel. Si fueran lo mismo, se podría usar la misma palabra. Entonces, si prefiere el Señor usar la palabra luminaria, Malak, es que hay diferencia. ¿Se entiende? Por eso lo pongo ahí, luminarias. Ahora, noten ustedes, el proceso de creación empieza apenas Dios termina de crear a las luminarias. ¿Ven ustedes la parte de abajo? Hay una flechita que dice creación y marca un intervalo de tiempo. Empieza la creación casi cuando Dios está terminando la creación de las luminarias.
Cuando hablamos de las luminarias, ¿también hablamos de los ángeles? Sí, están por ahí, luego los desglosamos. Van a aparecer otras familias celestiales en este proceso. Hay varias familias mencionadas en la Biblia. Y luego tenemos la rebelión de querubín. Evidentemente, querubín es uno de los seres que pertenece a una familia celestial. Ahora, noten ustedes que primero se revela luminaria y luego se revela querubín. Cuando Jesús habla de que una gran cantidad de ángeles se revelan con querubín, no con luminaria. Ahora, estas dos entidades son expulsadas de los cielos. Ambas son expulsadas. En el segundo caso, con querubín son expulsados muchos más. Dios empieza a crear la materia poco después de la rebelión de querubín. Por eso es que en Génesis 1:2 todo está caótico, porque él cayó. ¿Cierto? Entonces, tenemos caos y oscuridad. Materia, donde dice materia, estamos hablando de Génesis 1:1, por ponerlo es fácil. Y luego tenemos caos y oscuridad, que es Génesis 1:2, por eso el versículo está abajo, mostrando de que la rebelión de querubín al final produjo eso. Y luego tenemos la restauración, que empieza en Génesis 1:3, pero que se ordena muy bien en Génesis 2:1, cuando dice, y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Eso está en Génesis 2:1. Resume, les dije que no pretende ser completo, resume un poco toscamente muchas cosas, ¿sí? Solo para poder ponerlas en orden, ¿ok? Nos ayuda. Sigo. Tenemos aquí, ahí están los 7 días que acabamos de leer. Tenemos la separación de luz y tiniebla, día 1, Génesis 1:3 al 5. Tenemos la creación del Raquía, la expansión, Génesis 1 del 6 al 8, y la separación consecuente de aguas superiores e inferiores. Luego tenemos en el tercer día que Dios saca a luz la tierra seca y con eso la vegetación. El día 4 Dios establece las lumbreras, crea el sol, la luna, las estrellas. El día 5 crea los peces y las aves. El día 6 crea los animales terrestres y al hombre. Y en el día 7 Dios reposa de sus obras. Esto acabamos de leer todo entero, capítulo 1, ¿cierto? Ese es un esquema muy, muy rápido. Hebreos 11:3, por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. La palabra restaurado, catartizo, significa completar totalmente, reparar literal o figurativamente, ajustar, hacer apto, completar, constituir, perfeccionar, perfectamente preparar, remendar, restaurar, unir. Todo eso Dios hizo a partir del verso 3 de Génesis 1 o en Génesis 2:1, que también en un solo verso resume todo lo que es varios versos en el capítulo 1. ¿Qué hizo Dios con toda la creación? La completó, la reparó, la ajustó, la hizo apta. ¿Por qué? Porque el pecado primero de la luminaria y luego de querubín provocó caos. ¿Sí? Querubín cayó a la tierra. Nosotros creemos que cayó en el Golfo de América, muy cerca a la península de Yucatán. Ahí está el cráter más grande que se ha encontrado a nivel geológico. Y eso es cierto, está debajo del agua. Y la parte de los celotes, los famosos cenotes que forman el círculo, es la parte del continente que quedó con toda esa huella, que es el más grande cráter donde cayó él. Jesús dice, yo vi caer a la tierra, yo lo vi. Tú no estás hablando figurativamente, él cayó. Y si cayó, tiene que haber una señal del impacto. Sí, hasta donde sabemos, su caída fue la que provocó la extinción de todos los dinosaurios de esa época, ¿verdad?
cosa vieja, revisada y bueno. Y ahí uno entiende también por qué México ha sido siempre muy difícil de trabajar, ¿no? Qué lugarcito para caer escogió este caballero. Ahí te veo, ahí te veo. Hablando de la caída de las luminarias, ahí está el pasaje que describe la caída de las luminarias, está en Isaías 14, versículo 12 para adelante. ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero? Lucero es el término que se le daba a sabiduría. Lucero de la mañana, tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatida la tierra, tú que a causa del acto traidor dijiste dentro de ti, subiré a los cielos junto a las estrellas de Dios, haré levantar mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Subiré sobre las altas nubes, en el flanco norte y me haré semejante al león. Ciertamente al Seol está siendo abajado hasta el flanco de la fosa. Es muy gráfica la descripción de la Biblia textual, cuarta edición, muy gráfica. La Reina Valera es un poco más delicada en su descripción, trata de no meterse en tanto problema, pero aquí están teniendo mucho cuidado con el significado de la palabra en el original. Bueno, aquí se describe la caída de Lucero como tal. Noten algunas cositas rápidas que yo las pongo en una lámina posterior, ¿verdad? Que él nunca pudo estar en el monte de la asamblea, que es el monte de gobierno. Hay una razón por qué los montes son importantes. Y algo que es triste, pero es cierto, es que no todos los montes van a salvarse. Hay otro tema, ¿no? De hecho, solo para que lo piensen, ¿sí? Para que lo mediten, porque la revelación es progresiva. En este momento unos están recibiendo una cosa, otros otra. Tenemos un hilo, pero cada uno está edificando en diferentes frentes. Es interesante que cuando se habla del nacimiento de Jesús, se dice que los montes sean allanados, que los caminos sean enderezados y los valles sean levantados. ¿Se acuerdan? A eso es enviado Juan el Bautista. Pero ¿por qué era necesario que los montes sean allanados? Porque iba a quedar un solo monte, el Sinaí. El tiempo del primer monte, ¿cuál era el primer monte? Sinaí. Perdón, dije algo equivocado. Jesús iba a exponer el Calvario, el Gólgota, el último monte. Hasta ese tiempo el monte visible era Sinaí, el monte de la ley. Pero era necesario que aún ese monte se allane para que Cristo pueda ser manifestado, ¿cierto? Entonces, es interesante que esa palabra profética mesiánica que anuncia el nacimiento de Cristo ya le esté hablando a los montes. Muy, muy tremendo. O sea, hubo montes que no quisieron que Él sea anunciado, exacto. A esos nosotros los llamamos montes oscuros. La última parte del mensaje del querubín fue mostrarnos, y eso lo van a ver ustedes porque les vamos a mostrar el rollo completo. Él nos dijo, no todos los montes se van a salvar, hay montes, Él dijo, blancos y negros. Léase así, hay montes de luz y hay montes de oscuridad. Y nos dio la lista de 11 montes, más otros tantos, unos que están peleando a favor del reino y unos que no quieren nada y que deben ser juzgados. ¿Qué sabíamos nosotros de eso? Pero cuando tú ves el tema de los montes, es transversal, está en la Biblia en todo lado. Y de hecho Lucero decía, quiero ir al monte de Dios, que es donde se reúne la corte de Dios. La luminaria nunca estuvo ahí. Isaías 14, entonces tenemos ese lucero de la mañana. En Isaías 14, luego Jesús es el que toma este lugar. Él es el lucero de la mañana. Recuerden que se llama lucero de la mañana. A ver, ¿a qué estrella? No es una estrella, es un planeta. ¿Qué planeta? Venus. Qué interesante que a nivel astronómico se le diga que la estrella de la mañana sea Venus, y Venus es el
planeta que representa a la reina del cielo, es decir, sabiduría. Miren qué interesante, qué interesante. Dice, a causa de tu acto traidor, claro, traicionó a Dios. Me sentaré en el monte, no lo hizo. Subiré a los cielos, no lo hizo. Me haré semejante al león. Obviamente que no, pero para el hombre caído, para el hombre que no conoce a Dios, fácilmente esta entidad pasa como su Dios. O sea, historia humana, ¿cuál es la batalla del ser humano? La filosofía. La filosofía es el Evangelio de Sofía. La búsqueda del hombre a través de la filosofía. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Se lo están preguntando desde la época de las cavernas hasta hoy, ¿sí? Obviamente no tienen respuestas, porque esta luminaria nunca les va a dar las respuestas. Esas respuestas solo las encontramos en la luz verdadera, no en la luz falsa. Pero para los caídos, para la gente que no conoce a Dios, esto es el top. Y ahora al infierno descenderás y a los fundamentos de la tierra. Ese es muy interesante, a los fundamentos de la tierra. Está hablando de los cimientos de la tierra. Y aquí hay algo que tiene que ver también con las fallas tectónicas. Ahí hay un tema. Es decir, ¿tiene algo que ver esta luminaria con las fallas tectónicas? Sí la tiene, porque fue tirada también hasta lo profundo, hasta ahí. Es un dato interesante. Miren lo que dice en Proverbios 8:22. Está hablando esta luminaria. La Biblia Kadosh dice, Yahvé me hizo como el principio de su senda, la primera de las obras antiguas. Está hablando esta entidad. Es impresionantemente clara esa declaración. Me hizo como el principio de su senda, la primera de las obras antiguas. Qué fuerte ese verso. Es Dios, ¿por qué crea Dios a sabiduría? ¿Qué necesidad tenía hacerlo? Bueno, Dios tiene una debilidad. Mire lo que le voy a decir. No me tire nada. Guarde, baje las armas. Dios, nuestro amado Dios, tiene un punto débil. Quiere hacerlo con nosotros. Él quiere hacerlo con su criatura. Quiere hacerlo con su creación. No quiere hacerlo solo. Él dice y está hecho, pero Él quiere que sean otros los que participen con Él. Entonces Dios crea a los animales y le dice, ven Adán, tú le pones nombre. Ese es Dios. Dios crea la sabiduría para que la sabiduría le, comillas, ayude, comillas, en la creación. Entonces dice, muy interesante, Proverbios 4:23 o 24:3, perdón, con la sabiduría se edifica una casa, con la prudencia se afirma. Qué interesante, con la sabiduría se edifica una casa. Dios quería hacer de esta creación su casa. Entonces crea la sabiduría para que le, comillas, ayude. Dios no necesita ayuda, o sí. Pero sí crea a Adán para que lo ayude. Y crea a Eva para que lo ayude a Adán. O sea, sí. Jesús no necesitaba nada y pide que sus discípulos le ayuden a orar la última noche. ¿Por qué hace eso Él? Porque Él quiere participarnos de sus logros. Ese es el asunto. No es un tirano que dice todo lo hago yo. Pero ¿qué hizo sabiduría? La sabiduría edificó su casa. No le edificó casa a Él, edificó su casa, labró sus 7 columnas. Nosotros sabemos que cuando se habla del tabernáculo, es interesante porque en todo caso este es un muy importante tema que mañana lo vamos a ver. Dice en Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te muestro, le está hablando Moisés, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis.
26:30. Harás erigir el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. 31:2. He aquí yo he llamado por nombre a Bezalel ben Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá. Verso 3. Lo he llenado con un espíritu divino en cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia para toda clase de obra artística. Ahí está. Miren, Dios le muestra, ubíquense, ¿verdad? A ver, ven, Lucas. ¿Dónde? No te asustes. Él es Moisés. Le dice, ven al monte. Lo hace subir a Moisés al monte y le dice, Moisés, mira, vas a hacer esta casa. Mira, eso que ves, eso vas a hacer. Vas a construir aquí, esto aquí, va a haber un velo, va a ser tal cosa, cual cosa. Lo vas a hacer de esa forma, como lo has visto. ¿Ok? Listo. Ve y hazlo. Ahora, Dios sabe que Moisés no tiene las cualidades para poder hacer todo eso. Entonces, Dios inmediatamente llama a otro, que en este caso su nombre está ahí, se llama Bezalel, y dice, miren, lo he llenado con un espíritu divino. ¿En cuanto a qué? Va a edificar la casa que Dios le mostró. ¿Pero qué se necesita para edificar? Sabiduría. La misma razón por la cual Él crea a esa primera sabiduría para edificar esta casa que es el cosmos. Está repitiendo el patrón. Dios está repitiendo el patrón exacto. Pero a diferencia de la primera sabiduría, donde la creó y le dijo, bueno, ayúdame, en este caso dijo, no, un ratito, aprendí la lección, ¿sí? Vas a hacerlo con espíritu de sabiduría, 1, inteligencia, 2, y ciencia. Habla de 3 cosas interesantes. La primera luminaria solo tiene la primera, no tiene inteligencia y ciencia, por eso le podemos ganar. Y esas, recuerden todos ustedes que cada una de esas es uno de los 7 espíritus de Dios que están representadas en la menorá, ¿cierto? Entonces, esa luminaria solo es una lámpara. El Señor pone 7. ¿Por qué esta luminaria se construye 7 columnas? Porque se necesitan los 7 espíritus de Dios para edificar. Y quedó solito. Entonces se hizo sus propias columnas. ¿Hay alguien aquí que está viendo un patrón? Pero clarísimo. Entonces Dios lo llama a Moisés, le dice, tú vas a hacerlo, pero tranquilo, no vas a hacer solo. Bezalel va a ayudarte y él ha sido recargado y ahora él ya tiene una unción de sabiduría, de inteligencia y de ciencia para que pueda hacer todo. Listo. No necesita irse a la escuela de artes de Egipto para aprender. Ay, pues Dios me llamó para ser salmista. Voy a entrar al Conservatorio Nacional de Guadalajara para aprender con Mozart cómo adorar a Dios. No voy a entrar a la Academia de Bellas Artes porque tengo un llamado a las artes. No, los artesanos de Dios son llenados por el Espíritu de Dios en 3 cosas: sabiduría, inteligencia y ciencia. Y esas 3 cosas, por lo menos 2 de ellas, no están presentes en ningún instituto. Eso se adquiere directamente de espíritu a espíritu. No pasa por un centro de estudios humanos, no pasa por Grecia, no pasa por un conservatorio nacional de música. Pasa de espíritu a espíritu, trayendo sabiduría, inteligencia y ciencia. Qué interesante que Bezalel, hijo de Ur, es de la tribu de Judá, que significa alabanza. Entonces toda obra de Dios, fruto de artesanos calificados por su espíritu, van a terminar siendo alabanza para Dios, no para ellos. ¡Qué tremendo! ¿Vieron qué lindos son los patrones?
Están viendo las partes del Evangelio del Reino ya. ¿Cómo estaba conectado? Entonces no es que Dios actúa caóticamente. Él responde a patrones. Él ha decidido sujetarse Él a leyes que estableció para nosotros. No necesita. Pero es feo cuando el gerente es el primero en incumplir, ¿no? ¿Entiende? Es feo cuando el primero en faltar es el papá. Es feo cuando el hermano mayor es el primero desubicado. Entonces el Señor siempre es el primero en respetar la propia ley que nos dejó. Eso es sorprendente. Sigo. ¿Qué pasa con el templo de Salomón? Vamos a verlo, es muy sesgadamente mañana, así de rapidito, pero miren lo que pasa aquí. Primera de Reyes 4:30. La sabiduría de Salomón, dice, sobrepasó la sabiduría de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Ay. Eso está en Primera de Reyes 4:30. Está comparando la sabiduría de Salomón no con Bezalel, hijo de Ur. Está comparando con los egipcios y con los orientales. Y claro que era más sabio que ellos. Pero había gente mucho más sabia que Salomón en su generación. Dice 2 de Samuel 5:11: E Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David con madera de cedro y ebanistas y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Primera de Reyes 5:18: y los constructores de Salomón, los de Hiram y los giblitas, prepararon la madera y tallaron las piedras para construir la casa. No voy a hablar de esto porque también es un tema que ustedes conocen, lo hemos compartido y sería reiterativo. Solamente hacerles notar que Salomón básicamente tiene una experiencia en la que el espíritu de sabiduría entró en él. Es decir, este espíritu caído entró en él y lo contaminó. Oiga, no, pero si él oró para que Dios lo llenara de sabiduría. Sí, y no dudo de que la oración haya sido respondida. Pero tú bien sabes que la gran mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Es decir, sí son activas en tanto en cuanto estás haciendo lo que debes hacer. No hay un don en un sentido asociado a esto. Porque cuando vemos la vida de David o de Salomón, vemos una vida desordenada, confusa. Y de hecho, él va a meter el culto a la reina del cielo al templo. Va a ser una estructura que llamamos el templo de Salomón, que Dios nunca quiso que construyeran, por cierto. Nunca quiso, que no se parece más que de forma con el templo que el Señor le dio a Abraham o a Moisés, que es el tabernáculo. Aquí Salomón construye la casa para Sofía. Y por último, no se olviden que la masonería toma el diseño de la edificación de Salomón para llenar la tierra. ¿Cuál es el espíritu regente en la masonería? Pues Sofía, ¿quién va a ser? Entonces cada templo masónico, ¿qué es? Es un templo de Sofía. Acabamos de estar en Chicago, en el templo más impresionante de la masonería a nivel mundial. Gracias, Pensilvania. No sé por qué dije Chicago, Pensilvania. Y sí, trataron de entrar a Estados Unidos, claro, y casi lo logran. No, pero sí entraron. Ezequiel 28:14 nos habla de la caída, ya no de sabiduría, sino de querubín. Leo rápidamente esto.
Tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Elohim estuviste, no estuvo el otro, recuerden. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la amplitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Elohim y te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría, yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con la multitud o la amplitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tus santuarios, y aquí yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma y te reduzca a ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te observan. Entonces, un resumen igual que vimos de Lucero, tenemos según Ezequiel 28, del 14 para adelante, se lo llama querubín. Es interesante, aquí se lo llama querubín. Al anterior se lo llama lucero. Hablaremos de una luminaria. Los primores de tus panderos y flautas. Verso 13, 14, en el santo monte de Elohim estuviste. Verso 13, en Edén, en el huerto de Elohim estuviste. Verso 16, te degrado del monte de Elohim. Verso 17, corrompiste tu sabiduría. Interesante que vuelva a aparecer la palabra sabiduría. 18, y con la iniquidad de tus contrataciones, y verso 17, yo te arrojo por tierra. Encontramos, y aquí entro al tema de lo que es un querubín. No voy a explicar a todas las familias celestiales, nos perderíamos un par de horas. Es importante lo del querubín por lo que nos reúne. Dice aquí en el versículo 14 del capítulo 28, hablando de este querubín del que cayó, dice, era de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. La palabra querubín en hebreo es querub. Se traduce querubín, querubín plural de querub. La palabra querub podía estar relacionada con un verbo acadio que significa bendecir, alabar o adorar. Es una conjetura, no es algo seguro. También se habla de él en términos de protector, mimshak, en sentido de expansión, esparcido, con las alas extendidas. Y se habla de las piedras, eben, el significado de construir, piedra, cantera, honda, masa, pedregoso, pedrería, peña, pesa, piedra, plomada, roca. ¿Sí? Todo esto conectado con lo que es un querubín. La Biblia Yoneman, es decir, la Septuaginta, dice, desde el día que fuiste creado tú con el querube, interesante. Por eso es que se conjuga de diferentes maneras la palabra. Es tanto un nombre como, es tanto un sustantivo como un adjetivo. Dice, desde el día que fuiste creado tú con el querube, te puse en el santo monte de Dios, fuiste hecho en medio de piedras ígneas. ¿Cómo podemos ver esto? Hay una nota que pone, la he transliterado, ahí está C, dice querube C, ¿ven? Una C, C está abajo, acompañado de tu querube, tu custodio. Puso al querubín y puso un custodio a su lado. ¿Y quién fue su custodio? Va a ser el mismo que lo corrompe. ¿Están entendiendo? Qué interesante esta nota de la Biblia Yoneman, acompañado de un querube, tu custodio. He revisado en otras tantas versiones, más de 32, y hay como 3 o 4 que ratifican esto. Dice, se habla de las piedras del monte de Dios. Se dice, y es la nota Yoneman, no es mía, yo solo he copiado la Yoneman para ser fiel a lo que estaba ahí. Seres selectos del reino divino, fulgurantes. Y es la nota de la Biblia 70, de la Septuaginta. ¡Qué tremenda nota! 2 notas.
acompañado de un querube, desde el día que fuiste creado tú con tu acompañante. Te puse con acompañante, te puse en el santo monte de Dios y fuiste hecho, ¿verdad?, en medio de piedras ígneas, es decir, en medio de seres selectos del reino divino. ¡Qué tremendo! En la Biblia Reina Valera 95 no se queda atrás. Miren, dice: tú querubín grande, protector, dice, te dejé al cuidado de un ser alado. La TLA dice: un ángel te protegía mientras pisabas las piedras de fuego en el monte elegido por Dios. No podemos tener certeza de quién era ese custodio, quién era ese, digo, simplemente sería sabiduría o no, no lo sé, no tengo las herramientas para afirmarlo. ¿Por qué? Porque el custodio estaba junto con él en el lugar donde estaban las piedras de fuego, ¿cierto? Pero las piedras de fuego están en el monte de Dios y dice que sabiduría no pudo llegar ahí, entonces no sería ella. Ven que este tema tiene varios matices, no podemos decir sí, no. O sea, si somos fieles al texto, se nos abre un escenario, pero ya no lo veo a él solo, lo veo con alguien que tenía que custodiarlo. ¿Por qué Dios le pone un custodio a un querubín? Medito con ustedes en voz alta. Toda vez que se habla de un querubín en la Biblia son varios juntos. Los ángeles aparecen solos, los querubines no, siempre aparecen al menos 2 o 6. Entonces quizás era otro más, pero ese ser alado lo custodiaba, lo cuidaba. Entonces era mayor. Yo sé que les estoy dejando más preguntas que respuestas. No pretendo resolver esto acá porque no es nuestro tema, ¿sí? Es importante entender simplemente algo, de que la caída de Lucero es totalmente voluntaria. Escogió hacerlo así. Pero el querubín fue afectado por alguien más. No lo libra de culpa, no lo libra de culpa, pero hubo alguien más que metió la mano en este proceso. Dejo esa puerta abierta, no con el ánimo de que mañana encontremos la respuesta, porque al final no es tan importante quizás o lo que fuera, pero les muestro aspectos, ¿sí?, que nos van a ayudar a entender por qué los querubines están detrás también de lo que es el evangelio del reino o de eterno. Hay una razón en todo esto. Hay una conexión de ellos con las piedras, pero dejemos de verlas solo como piedras. Sí son piedras en el sentido literal, sí son piedras, pero también está hablando de seres selectos fulgurantes. En este momento yo estoy en compañía de un montón de piedras de fuego. Ustedes son piedras de fuego. El edificio de Dios está siendo edificado con piedras vivas, no labradas con mano de hombre. Es decir, mientras más mano ponga una persona en la transformación de otra, menos mano de Dios va a haber. Nosotros nos aconsejamos, nos acompañamos, pero es Dios quien da el crecimiento, es decir, es Él el que modela. Por eso fracasan todos los modelos de discipulado, porque quieren hacer lo que Dios va a hacer. Entonces, resumen, cerrando esto, vemos que Lucero, en el esfuerzo de que lo puedan ver en el espíritu y también en su corazón, último resumen, está al principio de la creación, en lo que es el alba de la creación. ¿Qué tipo de ser es? Es una luminaria caída por sí mismo o misma. Utilizo el femenino porque está en el femenino, pero sabemos que es irrelevante. ¿En qué ambiente se mueve? En el raquía. ¿Cómo es reconocido entre los hombres? Reina del cielo. Y esto es tan tremendo porque, lo voy a poner fácil, cuando hablamos del diablo y de la reina, siempre trabajan juntos.
aparecen en Génesis 3, ¿cierto? ¿Y dónde es la última aparición que hacen? Apocalipsis 18. La Biblia no tiene presencia de ellos en el 1 y en el 2 de Génesis, y en el 19, 20, 21 y 22. O sea, todo el desastre que ellos provocaron está desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 18, que es la última mención a la gran ramera y al diablo. ¿Qué cortita sería la Biblia? Sería Génesis 1, 2, Apocalipsis 19, 20, 21 y 22. Eso sería la Biblia. Más nada. Querubín, por su parte, es parte de las familias de la creación, es tipo querubín, cae por causa del lucero. ¿Cuál es su ambiente de acción? La tierra. ¿Cómo es reconocido entre los hombres? Diablo. Ayuda, ¿verdad? Ayuda en los grafiquitos, poder tener una perspectiva y no quedarnos ahogados de versículos. Y ahora sí podemos entrar al Edén. Ahora sí podemos entrar al Edén. Seguimos ordenando todo. Es muy impresionante cómo se empiezan a ordenar los cielos cuando algo que estaba confuso se empieza a ordenar. Cómo los ángeles y todos ellos empiezan a reaccionar. Si nosotros no lo sabíamos, ¿cómo sabes que ellos sí lo sabían? Si nosotros, 20 años en el Evangelio, con el Espíritu Santo a nuestro lado, lo estamos viendo hoy, ellos, sin esa experiencia del Espíritu Santo, ¿podrían haberlo entendido? No quiero menospreciar a ningún ser, porque la genética de Dios está en todo. Pero, ¿qué voces escuchamos que nos confunden? En estos últimos años hemos visto a muchos ángeles que cayeron por tratar de caminar acompañando a los hombres, es decir, por el mal ejemplo de los hombres. No porque ellos fueron malos. Dios les dijo, vayan con mis hijos. Listo. Pero muchas veces los hijos no se comportan como hijos y los ángeles terminan afectados. Y así como tú te decepcionas de una persona en la que creías, la veías muy ubicada, yo qué sé, te inspiraba y de repente pues te decepcionas, ¿crees que no les pasa a ellos lo mismo? ¿Qué pasó en el Edén? Creo que todos sabemos lo que pasó en el Edén. Algunas pautas muy pequeñas, muy pequeñas. Hay algunos protagonistas en el Edén. La primera triste protagonista es la serpiente, ¿sí? La serpiente. ¿Qué pasa con la serpiente? ¿Por qué no fue una vaca? ¿Por qué no fue un sapo? ¿Por qué una serpiente? Hay una explicación. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho.
Y dijo la serpiente a la mujer, entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Miren, aquí hay una explicación, no sé a cuántos les cierra la explicación, pero es una explicación al fin. Dice que la serpiente por sí misma parecería, porque no hay una explicación, era astuta más que todo animal. Pero será porque, porque cazaban. En ese tiempo no cazaban, ningún animal se comía a otro. La serpiente antes del pecado comía paja o hierba, pero dice que era más astuta. ¿Cuál es la palabra para serpiente? Ustedes recuerden que hay mucha aquí, hasta mitología judía, ¿no? Que la serpiente era un ser bípedo, que en realidad el pecado famoso no es que le habló a Eva, sino que hizo de todo con Eva y que Dios lo maldijo, ahora se arrastra. Todo eso es mitología judía, que no hay espacio para eso aquí, ¿sí? Quien quiera leer esas conspiraciones, pues que lo hagan, pero van a perder el tiempo, es ridículo. Siempre partimos de la palabra y terminamos en la palabra, punto. Entrar a ese terreno es delicado. Sí, yo he escuchado a cada persona que me ha venido con teorías de esto. No era Lilith, ¿sabe? Era Lilith. Además dice aquí, según el rabino fulano de tal del siglo XVIII, que fue Lilith la que le hizo pecar a Adán. Bien. ¿Era una serpiente como las serpientes que hoy día conocemos? Bueno, la palabra es Nakhash. Y Nakhash es serpiente, aspid, culebra, serpiente, víbora. Está en género masculino. Es decir, es un ofidio. No es un ser bípedo. Es decir, la serpiente ya se arrastraba antes de hacer pecar a Eva. Sí, o sea, le dice, comerás polvo y te arrastrarás. No porque a partir de ahora te arrastrarás, a partir de ahora comerás polvo. Pero no de entender que desde ese momento se está arrastrando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Según el texto, porque la palabra que se utiliza, que es serpiente, es conforme a una serpiente que nosotros conocemos, punto y aparte. Puede que haya alguien que no esté de acuerdo y lo respeto, pero yo me sujeto al texto. Nakhash viene, es interesante, esta palabra se deriva del anterior, significa sisear. Escuchen, sisear. Hay serpientes que, ¿verdad? Sisear, susurrar en conjuro, significa la palabra. ¿Cómo? Que la palabra serpiente está conectada con la palabra sisear, que se puede traducir también como susurrar un conjuro mágico. O sea, cuando le habló a Eva, sí, la embrujó. Sí, le susurró, la embrujó, la atontó, la enredó. Hay una acción espiritual en esto, ¿notan? Significa también pronosticar, adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero, sortílego. Ahora dice que era astuta más que todo animal. La palabra astuto es arum, astuto, artero, astuto, avisado, cuerdo, prudente. Me remito a una definición de Swanson. Swanson me gusta muchísimo más que el que todos usamos, que es Strong. Sí, porque Strong no creía en nada. Sí, creo que dudaba hasta de su mamá. Pero Swanson es un poco más profundo. Swanson dice, esta palabra prudente, sagaz, astuto, perspicaz, sensible, o sea, relacionado con sabiduría. Ya está. Ahí está. ¿Quién puede decir, ya lo agarré? Y sagacidad aplicada a la gestión de asuntos, lo que ponen de manifiesto una capacidad para entender. A menudo se refiere al prudente, a personas sabias. Es decir, esta palabra astuta no es una palabra mala. Jesús les va a decir, pero esta vez hablando no en hebreo, ¿cierto? Les va a decir a sus discípulos que sean astutos, como la serpiente, en el tema de prudente. Pero es interesante que esta palabra también está conectada con la sabiduría.
No deja de ser importante. ¿Cómo cierro esta lámina? Pues la serpiente estaba abierta de alguna forma a la sabiduría y podía tener la capacidad por esta entidad de encantar a Eva. ¿Sí? Esa es un poco la paráfrasis de San Fernando. ¿Ok? Esa es mi conclusión, no digo que sea suya, es un poco cerrando yo, es que si no cerro tengo que quedarme ahí parado un poco y lo cerré y ahí quedó. Bueno, ahí va. Pero ahí está la serpiente. La pregunta, ¿quién contaminó a la serpiente? ¿No? Esa es la pregunta del millón. Pues sabemos que la serpiente fue creada por Dios así, la escogió para servir a un enemigo de Dios. Parecería que sí, parecería que no. Fue contaminada por querubín, era un ser diferente, un ofidio tradicional, parte de otra creación. Todo esto son teorías, son posiciones. No, es que Dios la creó para que sea así. Entonces la serpiente no es culpable, fue creada para eso. ¿Sí? No, Dios la escogió para que sea el enemigo. Es que él puede, mira, y te cuentan la historia de Faraón. Dios escogió al Faraón para. Fue contaminada por querubín, pues yo creo que en todo caso es más por el otro lado. ¿Qué consecuencias trajo el pecado? Y aquí vamos a parar un ratito para tener un pequeño break. Creo que es un buen momento antes de entrar a esta parte. Estamos poniendo en orden muchas cosas. Disculpen si les suena un poco rápido. Les dije, son cosas que saben, pero las queremos armar en un todo para poder entrar y entender en el espíritu de qué se trata todo el tema del Evangelio eterno. Igual que ayer, son las 4:33. Vamos a estar volviendo a las 5.